Buenos días. Muchísimas gracias al Ministerio de Sanidad por invitar al Ayuntamiento de Alcalá la Real a formar parte de esta interesante jornada, hoy Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Quiero comenzar con esta imagen que se ve en mi ciudad, Alcalá la Real. La pongo sobre todo para que veáis el contexto geográfico en el que está. Veis que es un territorio montañoso, estamos al sur de la provincia de Jaén, muy cerquita de Granada. De hecho, todas las montañas que veis por ahí son de Granada, el Veleta, el Mulhacén también se ve al fondo. Y eso, en cierta medida, ha condicionado mucho las relaciones sociales. Es una población muy dispersa, como ha dicho el compañero de Galicia. Tenemos 16 pedanías, pequeñas aldeitas donde viven desde 20, 30, 40 personas, a 600, 700, y muchísimas cortijadas, cortijos andaluces, donde históricamente una gran parte de la población vivía. Lógicamente, vivir aquí, en un contexto montañoso, pues ha dificultado mucho las comunicaciones y ha favorecido mucho la soledad y el aislamiento. Y eso creo que es un peso grande que ha arrastrado el municipio. Mi municipio es conocido, desgraciadamente, por ser en muchas ocasiones, muchos años, ha sido el municipio con mayor tasa de suicidio de España. Por daros algunos datos, en el quinquenio 2018-2022, en la comarca, somos 4 municipios en la comarca, con 38.000 habitantes alcanzamos los 38 suicidios. Si nos referimos a Alcalá la Real, en 5 años, 22 suicidios. De los 38 suicidios, 37 hombres y una sola mujer. Predomina, evidentemente, el varón, como en el resto de España. Hay años que hemos alcanzado tasa del 30 a 35 suicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media en España está en 8 y en Andalucía está en 9. ¿Qué quiere decir también eso? Pues que es un hecho cultural muy arraigado y la presencia del suicidio es algo socialmente aceptado, con todo lo trágico que eso tiene. Muchas familias tienen este problema, es raro encontrar en Alcalá familias pues, que no tienen un caso más cercano, más lejano de suicidio. Esto también ha ocasionado a veces enfoques morbosos. La prensa a veces pues, nos ha tratado de una forma muy injusta, muy cruel, como el pueblo de los suicidas, o que Alcalá es uno de los vértices. ¿Sí? Ahí va. Gracias. O que Alcalá es uno de los vértices del conocido triángulo de los suicidios, que comprenden a poblaciones del sur de Jaén o de Córdoba y Granada, puesto que somos limítrofes. ¿En qué consiste el proyecto de Alcalá? Bueno, el proyecto de Alcalá consiste en intentar revertir esta situación y ofrecer herramientas y promover un cambio social. El proyecto nace en plena pandemia con la figura de Benedicto Crespo, catedrático de psiquiatría, y entonces coordinador del Plan de Salud Mental de la Junta de Andalucía. Él es de Alcalá la Real, era plenamente consciente de este problema y en conversaciones conmigo pues, me propone actuar. A la hora de actuar, pues nos enfrentábamos a un muro importante, que era señalar aún más en el mapa a Alcalá. Es decir, si nos metemos en un proyecto de salud mental, la vamos a focalizar más en el mapa nacional como el pueblo donde más suicidio hay, pero teníamos que pasar por ahí si queríamos abordar una solución. Y lo hemos enfocado incluso en un plano más positivo, en vez de Alcalá el pueblo con más suicidios de España, no, Alcalá el pueblo que está intentando revertir la situación, el primer pueblo que lo va a lograr. El suicidio siempre ha provocado un tabú, o ha sido un tabú enorme en mi ciudad. Toda la familia que lo ha sufrido, pues sobre ella ha recaído el estigma del silencio, cierta vergüenza, resignación y un sentido muy agudo de aislamiento. Con el tiempo esto se ha ido normalizando. ¿Qué ha pasado en Alcalá? Pues a costa de repetirse los casos, hemos restado el componente de tragedia al suicidio. Prácticamente se asimila como otro tipo de muerte. Con el proyecto intentamos generar una sensibilidad colectiva, un rechazo colectivo al método y establecer canales de tratamiento a través de una red de protección que genere implicación y conciencia. En cuanto al proyecto, pues encontramos el encaje en una experiencia que había europea, que se llamaba el proyecto EAT-BEST,
Es una alianza europea contra la depresión, que en Andalucía adopta el nombre de Alianza Andaluza, y a partir de ahí pues, se nos dan ciertos materiales y una experiencia pionera en Nuremberg, en Alemania, donde se llevaba aplicando más de 25 años este sistema y ya a los 25 años estaban observando resultados. También se nos da cierta financiación, porque siempre venía bien, y la posibilidad de establecer contacto con otros lugares de Europa donde se estaba desarrollando. Para una población de 21.000 habitantes que somos, pues se establecen 4 niveles de atención a través de este proyecto. El primer lugar sería la atención primaria y los servicios de salud mental. Como ha dicho el compañero de Galicia, el médico de atención primaria es fundamental porque en muchas ocasiones conoce más la realidad del municipio que la unidad de salud mental, donde, en el caso de mi municipio, los profesionales no son de allí. Vienen, están 1 año o 2, marchan, el psicólogo, los psiquiatras. Entonces, conocen la realidad del paciente que le entra, pero no la realidad del municipio. Los médicos de atención primaria, incluyo aquí también a los servicios sociales municipales, sí conocen la realidad del municipio. Ellos sí entran en las casas. Los equipos de tratamiento familiar entran en los domicilios y saben muy bien lo que se cuece y saben muy bien dónde se puede estar gestando una depresión y puede haber un intento de suicidio. Con este proyecto lo que hacemos es fusionar los recursos de salud mental con los recursos de atención primaria y también con los recursos municipales y algunos más que ahora comentaré. Hay un dato importante, más de la mitad de las personas que se suicidan en días previos han visitado al médico de atención primaria. Es un hecho que nos invitaba a implicar a atención primaria. El segundo nivel de actuación es la población general y la comunidad. Aquí hablo de generar conciencia, rechazo al método y de protección a los afectados. Importantísimo tratar a aquellas personas que conviven con familiares con conductas depresivas, intentos de suicidio, un auténtico sin vivir. Hay que cuidar al cuidador o al conviviente. Y lo digo incluso hasta por experiencia. Es tener recursos disponibles, atención a la persona que tiene un hijo que se va de casa y no sabe si va a volver, que tiene un hijo que se autolesiona, que tiene un hijo con constante idea suicida. Esa persona muchas veces, esa madre, ese padre, pues no sabe dónde acudir, porque como se ha dicho, hasta que no hay un intento de suicidio no se le atiende. Tiene que consumar el intento. El tercer nivel de actuación sería a personas o grupos que trabajan con y para la comunidad. Esto se le puso un nombre que era Los Ángeles de la Guarda, pero bueno, en definitiva son personas que por su trabajo pasan a lo largo del día pues, por muchas otras personas, policía local, guardia civil, farmacéuticos y hasta los sacerdotes. Planteamos formación e implicación de estos colectivos. Y, por último, el grupo más sensible, que son pacientes y grupos de alto riesgo. Era la primera vez que en Alcalá nos enfrentábamos a poner en marcha un proyecto y a poner la palabra suicidio. Nunca antes en Alcalá se había pedido a la población que se implicase en algo así, se había hecho una acción formativa o divulgativa con la palabra suicidio. La primera experiencia fue en el año 21, en un curso de verano de la UNED, que tenemos desde hace muchos años. La primera vez que hicimos un curso específico sobre suicidio con esa palabra y fue un auténtico éxito, donde tradicionalmente había 20 o 30 matrículas por curso, aquí superamos las 100, entre matrículas presenciales y online. Y ahí nos dimos cuenta de que había, por parte de la población, necesidad de saber y necesidad de encontrar un sitio al que acudir, que se le hablara y se le explicara. Eso nos animó bastante y con esa experiencia pues pusimos el curso de la UNED, como veis pues ya lo vamos repitiendo, ya año a año metemos cursos de salud mental y ya en el año 22 presentamos el proyecto contra la depresión y el suicidio pues, con Benedicto, lo veis aquí, la entonces consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía y el director de Salud Mental del Hospital de Jaén. Esa jornada también fue una jornada donde se invitó a la población y por suerte llenamos el auditorio. Las primeras reuniones que mantenemos pues son, como digo, pues aquí tenéis, por ejemplo, aquí tenemos a policías, tenemos a representantes de atención primaria y son los primeros pasos en la constitución del verdadero eje de este proyecto que es el grupo motor. El grupo motor lo tenemos aquí. El grupo motor está formado por personas de la Unidad de Salud Mental de Alcalá, atención primaria, el hospital, servicios sociales, un representante, un enfermero de enlace con el grupo, con los centros educativos, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, la Asociación Gama, que ahora me referiré, que le habla, la Concejal de Servicios Sociales, y en ocasiones puede acudir a algún colectivo de interés como puede ser policía.
La última incorporación tenemos a una forense del Instituto de Medicina Legal por la necesidad de conocer la autopsia psicológica de todos los casos que se producen, que eso es algo que creo que se debería desbloquear. Las reuniones son trimestrales y en este grupo motor lo que hacemos es hablar de los suicidios que se han producido en ese tiempo. Intentamos averiguar las causas, qué podemos aprender de ese suicidio. También analizamos estadísticas, coordinamos acciones, damos visibilización, planificamos, por ejemplo, traer a expertos para que hablen a la población de Alcalá. Miguel Guerrero, uno de los que ha venido. Y, bueno, en definitiva, planeamos un calendario de actuaciones. Cada 3-4 meses traemos a alguien importante y se le ofrece una charla, una formación, para que el pueblo vaya, escuche y pregunte y hable. Bueno, aquí tenéis algunos de los colectivos tratados, pues también hemos hablado en la residencia de mayores, evidente, también se ha trabajado con las auxiliares de enfermería, con las trabajadoras sociales, personal de farmacia, pues los centros de atención ya de la comarca también. Y estas son algunas de las actuaciones que realizamos, que invitamos a la población, por el documental Sobrevivir de Pablo Montes. Estos son charlas de prevención, experiencias prácticas para la prevención del suicidio, pues cada cierto tiempo aquí tenéis más actuaciones. Quiero referirme a esta que fue clave, la presencia de Cecilia Borrás, una de las personas en España pioneras en la generación de grupos de prevención, es decir, de atención a supervivientes. Ella vino a Alcalá y esa visita fue clave porque dio como resultado la generación de una asociación propia a la que ahora me voy a referir. Todas estas reuniones, nosotros lo que íbamos pasando era un formulario, porque iba gente muy diversa, iba gente que había intentado suicidarse, iba gente que tenía problemas en casa, iba gente que tenía depresión, iba gente por puro interés. Entonces nosotros pasábamos hojas, identifíquese usted si quiere participar en el proyecto. Cuando tuvimos un buen número de hojas, lo que hicimos fue convocar a estas personas y las fuimos derivando hacia el grupo al que podía pertenecer, si son grupos de alto riesgo, personas que tenían un hijo o un padre en casa con estos tipos de problemas, y se establecieron niveles de atención según esta identificación. La asociación Gama nace dentro del proyecto. Con todas estas personas que asisten se genera una asociación que es plenamente autónoma, pero se encuentra tutelada por los servicios de salud mental, es decir, psicólogos y psiquiatras que trabajan en Alcalá, de la Unidad de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud, llevan una gestión de esta asociación y también el Ayuntamiento tiene cierta tutela sobre ella. Con esta asociación lo que hemos intentado es generar una especie de escuela de salud pública. Cualquier gestor de lo público sabe que es más fácil funcionar con una asociación que con un propio ayuntamiento, ¿no? Es mucho más ágil. Entonces, esta asociación, pues lo que ha sido ya dar un salto a la atención a la ciudadanía. Con la asociación Gama, que hoy precisamente, Día de la Prevención de Suicidio, tiene un acto en el principal parque de Alcalá, lo que estamos intentando, o lo que se ha intentado, es cubrir un vacío importante entre los afectados y su atención. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere ir al psicólogo, sobre todo los hombres. Es muy difícil. Entonces, había que generar un espacio de atención donde la gente encontrase a iguales, vecinos de su pueblo, y no una persona con una bata que, con todo el estigma que eso representa, hay mucho rechazo todavía social, sobre todo los hombres, y al psicólogo porque, bueno, ¿qué dirán? Me pueden ver, yo soy infalible, el hombre no puede fallar, la mujer es distinto. Entonces, con esta asociación lo que se ha intentado es generar ese recurso de cercanía, de proximidad, de tú a tú, entre iguales, donde aquellas personas que tengan una necesidad acudan. Y ahí van a ser atendidos por profesionales, porque esa es la labor que hace la Unidad de Salud Mental de Alcalá. ¿Quién atiende a estas personas? No lo hace cualquiera. La verdad es que la asociación lleva 1 año y medio funcionando, más de 100 socios, 95% mujeres. Es el reto, intentar meter hombres aquí, es muy difícil, pero con esta asociación sí es verdad que se está logrando generar esos grupos de ayuda. Se hacen terapias comunitarias, terapias individuales, hay un programa en radio que veis aquí, ellos van a la radio a hablar de salud mental, aquí tenéis alguna esta es la Junta Directiva, hacen estos carteles, pues si has perdido algún ser querido por suicidio, grupo de ayuda mutua, tus vecinos te ayudan, tus vecinos, tus vecinas. Y hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de la Fundación La Caixa, que es una suerte porque normalmente siempre tienes que ir al banco a pedir dinero, aquí vinieron ellos a ofrecer colaboración porque les gustaba el proyecto, ¿no? Y muy agradecidos que estamos.
Aquí tenéis algunas de las acciones, pues, aquí tenéis una Silvia Ruiz, una psicóloga que colabora. También tengo que agradecer que muchas de las personas que colaboran profesionales no cobran, lo hacen por propia voluntad, y las sesiones que se dan en edificios municipales. Esto es importante, el duelo, que yo decía, atender al que se queda solo, es decir, atender al que tiene problemas en casa, talleres sobre el duelo, talleres sobre personas, o sea, tener el problema en la familia, como digo. Otras actuaciones que hemos hecho en el proyecto, una cosa que a nosotros nos dolió mucho en Alcalá, el tratamiento mediático. Es decir, nosotros, mirad, la primera vez que sale Alcalá en los medios de comunicación fue en el año 2001, en El Mundo, aparece una crónica que se llama Viaje al pueblo de los suicidas. Año 2001. Luego, bueno, allí fue Iker Jiménez, también hizo un reportaje que mejor no hubiera ido. Siempre se ha asociado a veces esto del suicidio a veces hasta lo esotérico, con la presencia de curanderos. Entonces, la imagen que se generaba del pueblo era bastante nefasta. Ya, por suerte, los medios de comunicación están cambiando el tratamiento. Nosotros el año pasado convocamos un premio con Papageno, un premio de buenas prácticas periodísticas por aquellos reportajes, tratamientos informativos idóneos, positivos, que se enfocase en la solución sin tampoco ocultar el problema. Y dimos unos premios a nivel nacional, pues, reportajes que veíamos que eran cómo se debía tratar el problema del suicidio. También se ha fijado en nosotros medio de comunicación, el documental del dolor invisible, pues se centró bastante en Alcalá. Pues bueno, esto es uno de los principales protagonistas, Juan Carrillo. También desde Canal Sur pues se han hecho algunos reportajes. Ahora A3 Media próximamente va a sacar un documental en el que también se centra en Alcalá. Somos muy escrupulosos, es decir, cuando alguien nos pide grabar en Alcalá, hacer algún reportaje, siempre decimos a ver cómo lo van a enfocar y pedimos incluso un breve guión. Y a veces hemos rechazado, A veces hemos rechazado medios de comunicación porque, mira, no nos gusta el enfoque, con nosotros no cuentes. Y, bueno, pues también el Colegio de Psicología, que lo tenemos agregado al Grupo Motor, pues nos ha reconocido, tenemos un convenio con ellos. Con este convenio lo que hacemos, una de las medidas que hemos adoptado es que cuando se produce un suicidio en Alcalá se le ofrece asistencia psicológica a la familia. Curiosamente todas la rechazan, todas. A lo mejor a los días después, pero en el momento del duelo la rechazan. Y, por último, ya invitaros, nosotros tenemos todas las charlas que se han dado, las subimos a YouTube, tenemos un canal específico con todas las charlas y acciones que damos de salud mental. Y bueno, esto es el proyecto que tenemos en Alcalá. Quiero referirme, en definitiva, a lo positivo, a los recursos que ofrece el Ayuntamiento. Como digo, los equipos de salud mental no siempre conocen el pueblo, conocen los casos, pero no conocen el pueblo. Y quien conoce el pueblo es el Ayuntamiento. Por lo tanto, si los ayuntamientos se implican en estos proyectos, pues desde luego van a dar una radiografía y una realidad mucho más certera, sobre todo por dónde actuar. Muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues os la contesto. En las acciones que habéis llevado a cabo para conseguir pues, localizar esos guardianes o ángeles de la guardia o gatekeepers, ¿no? Localizar, formar, cómo ha sido un poco el proceso, qué dificultades habéis encontrado o qué estrategias os han resultado más útiles para llegar un poco pues eso, a llegar a personas referentes en la comunidad que pueden apoyar pues, una estrategia a nivel municipal y ser ese recurso de cercanía, ¿no? Gracias. Al hilo de la pregunta, yo siempre hablo o comparo la situación de la salud mental con la violencia de género. ¿Por qué? Porque la violencia de género no solo se arregla con guardias civiles y jueces, que son necesarios, pero si no hay una conciencia social, si el afectado, en este caso la afectada, no da un paso adelante, da igual a los guardias civiles y los jueces que tú pongas. Entonces, el hecho de implicar a la sociedad, ir más allá del afectado, de la persona que intenta suicidarse, sino el tirar del que vive con él, el tirar de su vecino, y al final tenemos que conseguir que la salud mental tenga un grado de protagonismo y ojalá de recursos que tiene la violencia de género. O sea, la violencia de género porque a veces las cifras no acompañan, pero lo que se está logrando al final la violencia de género es algo transversal que va de arriba abajo en la administración, pero al final todas las políticas van enfocadas a implicar a la población. Implicar, oye, si tu vecina
Si tú escuchas que tu vecina tiene problemas, habla igual con la salud mental. Igual con la salud mental. Nosotros a la hora de implicar a las personas en estos colectivos que no tienen problemas de salud mental, pero que son importantes porque al final están en contacto con esta gente, pues es por una cuestión de conciencia. Dice, oye, porque esto es un problema que tenemos en el pueblo enorme, porque tú has tenido amigos que se han suicidado, igual que yo, y si no has tenido familiares, y esto es algo que tenemos que tirar de casta y implicarse. Y el pueblo responde. A la hora de hacer charlas, cuando hacíamos estas charlas tipo anzuelo de esta gente, hay gente que casi la hemos llevado a la fuerza. Es decir, o sea, yo tengo amigos que decían, no, es que tienes que ir porque sé que te hace falta. Porque tú eres de las personas que tienes que hablar. Y tienes que encontrar, aquí vas a encontrar a alguien que no tiene una bata, que no te va a dar el reparo y te va a escuchar y te va a entender porque es un similar a ti. Y al final, esto yo creo que los pueblos pequeños lo manejamos mucho mejor, porque nos conocemos todos y sabemos a dónde tenemos que ir. Y yo en el caso de Alcalá, yo me imagino que en el resto de municipios, al final la gente responde, y sobre todo cuando estamos hablando de un problema capital, es decir, quizá el principal que tengamos a nivel de salud en Alcalá sea ese, no sea la obesidad ni sea ese. Y la gente está respondiendo. Y hoy, pues, por ejemplo, el Día Internacional de la Salud Mental en el Paseo y las diferentes... Eso no se celebraba en Alcalá nunca, ahora lo estamos celebrando y la gente va, ya no se tapa, ¿no? Hemos quitado ese estigma, esa vergüenza, la estamos borrando poco a poco. Y yo creo que al final esto la gente le supera en el sentido de que ve que es algo que, como cuando te llaman a la mili y tú vas, o sea, tienes que ir porque es tu obligación. Y en fin, yo creo que es un tema de conciencia.